Muy buen día, muchachos. Hoy vamos a continuar con el tema que quedamos pendiente sobre la célula. Ya en clases pasadas hablamos sobre los mecanismos de transporte a través de la membrana, las formas o las estructuras que integran como tal a la membrana. Y pues bueno, daremos continuidad en este video a lo que vimos anteriormente en clase. Hoy vamos a hablar exclusivamente sobre los organelos membranosos y los organelos no membranosos de forma general, su estructura, su función, etc. Para esto entonces hablaremos primero de los organelos membranosos. El primero de los organelos membranosos del cual hablaremos son estos que tenemos aquí, los endosomas. Estos endosomas son precisamente organelos que se derivan del transporte celular mediado por vesículas. Ustedes recordarán, según lo que vimos en clase, que el transporte a través de la membrana mediado por vesículas se divide básicamente en dos grandes grupos, endo y exocitosis. Únicamente el transporte vesicular estamos hablando, no el transporte mediado por proteínas o el transporte conocido como difusión simple, sino el de vesículas. El de vesículas entonces se subdivide en endo y en exocitosis. Ya ustedes recordarán que la endocitosis y la exocitosis, cada una de estas la podemos subdividir en otros tres tipos de subtipos, de transporte. Pues veremos que precisamente los endosomas son estos organelos derivados de esta, la endocitosis. Y los podemos subclasificar en tempranos y en tardíos, esto dependiendo sobre todo de la temporalidad, de su formación. Los endosomas tempranos, pues evidentemente son aquellos que se están formando alrededor de la membrana de forma temprana, y los tardíos son aquellos que ya tienen cierto tiempo de haberse formado. Algunos de estos endosomas pueden llegar a convertirse en lisosomas. Ustedes recordarán, según las etimologías, lisosomas, la palabra lisosoma podemos dividirla en dos partes. Liso habla sobre lisis, que es muerte o destrucción, soma, cuerpo. Pues evidentemente veremos que estos son organelos cuya función es la destrucción de partículas o de moléculas. Estos endosomas entonces, como ustedes podrán observar, son organelos derivados de las mismas vesículas de transporte, es decir, ¿de qué están formados estos endosomas como tal? De la misma membrana. Y estos, su función principal va a ser transportar moléculas desde la región externa hacia la región interna de la célula y viceversa. E incluso pueden llegar a transportar moléculas de un organelo a otro, como es en el caso del retículo endoplasmático rugoso, hacia el aparato de Golgi por medio de la vía que conocemos como vía endosómica. Para continuar entonces tenemos a los lisosomas. Estos lisosomas son organelos digestivos de la célula. Como tal pudiéramos considerarlos endosomas a los cuales se les aportaron una serie de enzimas. Ustedes recordarán que las enzimas son proteínas encargadas de acelerar o retrasar diferentes procesos. Estas enzimas se llaman enzimas lisosómicas, enzimas hidrolíticas, lisosimas, etc. Son diferentes nombres prácticamente para lo mismo. A final de cuentas, su función es la degradación de moléculas, precisamente como son enzimas hidrolíticas, mediante el rompimiento de enlaces de hidrógeno de las moléculas para desintegrarlas. Estos lisosomas van a actuar sobre los productos de la endocitosis o incluso por autofagia. Ustedes podrán observar cómo aquí hay una partícula, una molécula, que es introducida hacia la célula por medio de endocitosis. Y pues esto hasta este punto, este organelo que está transportando esta molécula, la conoceremos evidentemente como un endosoma. Ustedes podrán observar cómo aquí el retículo endoplasmático rugoso forma unas proteínas que son transportadas por este pequeño endosoma hacia el aparato de Golgi. Estas proteínas evidentemente son las enzimas hidrolíticas. Estas enzimas hidrolíticas, lisosimas o como les quieran llamar, son transportadas entonces a través de otro endosoma para ponerse en contacto estos dos endosomas que tenemos aquí, este grande y este pequeño. Este grande, recuerden, tiene a este producto que fue fagocitado. Imagínense ustedes, por ejemplo, que esto es una bacteria, y el lisosoma llega, se une, el endosoma todavía hasta este momento, se une a este otro endosoma para aportarle las enzimas que contiene aquí adentro.
a partir de entonces, a este endosoma lo conoceremos como lisosoma y se va a encargar precisamente de destruir ciertas sustancias. Entonces, los lisosomas precisamente son, por así decirlo, vesículas que tienen enzimas hidrolíticas dentro de ellos. ¿Cuál es la particularidad y la característica de estas vesículas, de estas estructuras formadas por un fragmento de membrana celular? Que su membrana es resistente a los mecanismos de hidrólisis, o es decir, a estas enzimas hidrolíticas, ya que contienen moléculas de sacáridos que se adosan a ellas. Entonces, pues podríamos observar cómo estos lisosomas son resistentes a estas enzimas y esto evita que las enzimas hidrolíticas puedan salir hacia el citoplasma. Es decir, si estas paredes de este lisosoma son resistentes a la acción de estas enzimas, no permite su salida. Sin embargo, si no tuvieran estas moléculas de sacáridos en sus paredes, las enzimas podrían destruir a la membrana de este organelo y dirigirse hacia el citoplasma de la célula y por ende destruirla igualmente. A continuación vamos a hablar sobre el retículo endoplasmático rugoso o retículo endoplásmico rugoso. Ustedes podrán observar en esta imagen cómo el retículo endoplásmico rugoso está muy asociado a lo que es el núcleo. Podrán observar incluso cómo el núcleo tiene una serie de perforaciones en su membrana que lo conectan hacia el retículo endoplasmático rugoso. Pues este organelo está encargado principalmente de la síntesis de proteínas. Tiene una forma de serie de sacos o cisternas aplanados interconectados entre sí. Yo les platicaba en el salón, para los que recuerdan haber estado conmigo en salón, para los que están viendo el video por alguna otra manera, imagínense ustedes que se encuentran de pie y toman entre sus manos un costal. Cuando hablo de un costal nos estamos refiriendo precisamente a un saco o un costal, por ejemplo, me gusta comentarlo siempre como un costal de papas, de patatas, no sé cómo le llamen en otros países, y este costal se encuentra completamente vacío. Si ustedes dejan caer este costal al suelo, pues evidentemente va a aplanarse, va a formar una serie de arrugas, una serie de dobleces. Pudieran imaginarse ustedes precisamente a esta serie de arrugas o dobleces como las paredes de este retículo endoplasmático rugoso, y podrán observar aquí dentro del retículo una serie de sacos o cisternas o espacios internos, lo que correspondería prácticamente a la luz, al espacio interno de este organelo. ¿Cuál es la característica de este retículo endoplasmático rugoso? Pues evidentemente que además de que las cisternas están conectadas a el nucleoplasma, es decir, la estructura o el espacio interno del núcleo, gracias a las perforaciones en la membrana del núcleo que ustedes podrán observar en este punto. Vamos a tratar de hacer zoom aquí. Van a poder observar entonces cómo aquí en el núcleo tienen esta serie de perforaciones que pues se interconectan aquí, por ejemplo. Esta es muy obvia, vamos a señalarla aquí. Esta de aquí es una interconexión entre el nucleoplasma, vaya, y la cisterna o el espacio del retículo endoplasmático rugoso. Pues bueno, veremos que entre las funciones de este retículo endoplasmático rugoso es la formación precisamente de proteínas. ¿Y esto porque se realiza? Pues debido a la gran cantidad de ribosomas, estos pequeños organelos no membranosos o macromoléculas que se adosan a o se adhieren a la superficie de este retículo endoplasmático. En conjunto a estos ribosomas los conocemos también como polisomas. Estos ribosomas se ponen en contacto con estas cadenas de ARN o RNA mensajero que viene desde el nucleoplasma para producir eventualmente proteínas. ¿Cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas? Pues bueno, para poder entender la síntesis de proteínas a grandes rasgos, no nos vamos a meter mucho en este tema porque evidentemente es parte de otra materia de bioquímica, vaya, pero lo vamos a mencionar por lo menos de forma breve para que quede comprendido. Hay tres grandes procesos en los que interviene la formación o vaya las cadenas de ácidos nucleicos como es el ADN, y ARN o DNA y RNA. Y estos tres procesos son conocidos como duplicación, como transcripción y por último
transducción. Disculpen ahí la letra, evidentemente es letra de doctor, pero en fin. Estos procesos entonces son duplicación, transcripción y traducción. En estos intervienen precisamente estos ácidos nucleicos que se encuentran dentro del núcleo. La duplicación, por ejemplo, su nombre lo dice. Se trata de hacer una copia exacta, una copia idéntica de una fuente, de una base. Entonces, la duplicación va a ser el proceso por el que, mediante una cadena de ADN, su célula forma una cadena exactamente igual, una cadena idéntica. Y esto se va a llevar a cabo en los diferentes procesos de división celular. No lo vean necesariamente como en la mitosis o en la meiosis, no, en los diferentes procesos de división celular. Porque recuerden que la duplicación o la síntesis de ADN se puede llevar incluso en la mitosis y en la meiosis, específicamente en aquel periodo conocido como interfase. Y de la interfase, una fase conocida como fase S o fase de síntesis. Pero a final de cuentas se puede llevar a cabo tanto en mitosis como meiosis, con sus respectivas características, por supuesto, pero en ambas. Entonces dejémoslo que la duplicación es aquel proceso por el que mediante una fuente, una cadena de ADN se forma otra exactamente igual. Imagínenlo de esta manera. Imaginen que por alguna razón ustedes tienen algún libro, algún texto, sus apuntes, vaya, y le sacan copias. Desconozco cómo podría ejemplificar esto probablemente en otros países de donde estén viendo estos videos, pero dejémoslo en que van a una fotocopiadora y toman una copia que lleva la información exactamente igual a sus apuntes en original. Es un poco diferente el proceso de transcripción, porque el proceso de transcripción consiste precisamente en base a una fuente, tomar o recrear una información nueva con ciertas diferencias entre sí. ¿Esto qué significa? Que en el proceso de transcripción se va a llevar a cabo la formación de ARN o RNA en base a una fuente de ADN. Imagínenselo de esta forma. Esta transcripción, por así decirlo, sería como si ustedes tienen los apuntes de un compañero y a esos apuntes, en lugar de sacarles una copia mediante fotocopiadora, ustedes hacen una transcripción con sus palabras de los apuntes de su compañero. La información es muy similar, pero no es exactamente igual. De esta manera, aquí encontraremos diferencias entre estas dos cadenas. Entonces la transcripción es el proceso a grandes rasgos por el que en base a una cadena de ADN se forma una de ARN. Todo esto, estos ambos procesos, duplicación y transcripción, suceden dentro del núcleo. Ahora, este ARN tiene que viajar fuera del núcleo gracias a las perforaciones de las cuales hablábamos previamente. Aquí ya estoy haciendo un desorden. Okay. Gracias a las perforaciones del núcleo, de la membrana nuclear de las cuales hablábamos previamente, sale este ARN del núcleo y a través de las cisternas del retículo endoplasmático rugoso llega a ponerse en contacto con los ribosomas. Esta cadena de ARN es entonces leída por los ribosomas. Imaginen ustedes que aquí en esta cadena de ARN pues hay una serie de nucleótidos, una serie de bases nitrogenadas, etcétera, etcétera, que van a ser leídos para que los ribosomas formen proteínas que se dirigen nuevamente hacia los espacios de la cisterna del retículo endoplasmático rugoso. De esta manera se lleva a cabo el último proceso conocido como traducción. Básicamente la traducción es la lectura de una información para llegar a sacar una conclusión de ella. Imagínenselo ustedes, uno de mis instructores, Alejandro Romero, ponía el ejemplo en una de las clases que imaginen estos procesos, si lo quieren ver como un ejemplo probablemente un poco simple, un poco tonto, pero es bastante adecuado para poderlo comprender. Imagínense ustedes en el antiguo Egipto, cuando existe un faraón, que en este caso es el núcleo, el faraón da una orden para que se le construya una pirámide. Este faraón está dando la información y hay un escriba que se encarga precisamente de transcribir esa información. En base a la información que otorga el faraón, el ADN, se hace una transcripción de esa información, el ARN. Esta transcripción, este papiro
que escribió, valga la redundancia, el escriba, es leída por los obreros, que son los ribosomas, que se encargan precisamente de, en base a esta receta, por así decirlo, este RNA mensajero, formar esta serie de proteínas que en el caso del ejemplo de la pirámide serían los ladrillos que formarían básicamente a esa pirámide. Pues evidentemente estas proteínas ingresan nuevamente a la cisterna del retículo endoplasmático rugoso. Ustedes podrán observar cómo en la membrana del retículo endoplasmático rugoso igualmente se encuentran perforaciones para que pueda salir el RNA y eventualmente introducirse las proteínas que estuvieron en contacto, todos estos con los ribosomas, para poder modificarse de forma posterior y transportarse hacia otras regiones. El retículo endoplasmático rugoso tiene la característica de que no permite la liberación del polipéptido o proteína o cadena polipeptídica, son sinónimos para lo mismo, hasta que se modifica de forma final y eventualmente es liberada hacia el aparato de Golgi, el cual funcionará como una especie de almacenaje, de proteínas, y eventualmente se dirigirán hacia otras regiones. El retículo endoplasmático liso, ustedes podrán observar que tiene una forma muy diferente al rugoso, mientras que el retículo endoplasmático rugoso tiene esta forma de cisternas o de sacos aplanados, el liso tiene una forma tubular. Este puede estar completamente separado del retículo endoplasmático rugoso o ser una extensión del mismo. ¿Cuál es la función de este retículo endoplasmático liso? El metabolismo de lípidos, esteroides, glucógeno. Básicamente estamos hablando de metabolismo de proteínas, metabolismo de carbohidratos, metabolismo de diferentes productos grasos, etc. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, no necesariamente estamos hablando de síntesis, sino también igualmente de modificación, destrucción. Hay diferentes mecanismos por los cuales se puede llevar a cabo metabolismo de diferentes sustancias y moléculas. Obviamente, cuando hablamos nosotros de que se encarga del metabolismo de todas estas estructuras, podemos sacar la conclusión de que es el principal organelo que participa en la desintoxicación de fármacos, de diferentes sustancias, productos de la alimentación, etc. Y pues bueno, veremos eventualmente que puede cambiar incluso su nombre según el tejido del que estemos hablando, y específicamente en el tejido muscular se llamará retículo sarcoplásmico. Ahora, algo que me parece importante mencionar aquí es que todos los organelos de los cuales estamos hablando hasta este momento, vamos viendo que en la célula podemos verlo como que existe un retículo endoplasmático rugoso, un retículo endoplasmático liso, probablemente 2 o 3 mitocondrias, un aparato de Golgi, y eso en realidad es muy equivocado. Veremos conforme avancemos en nuestro curso que todos los organelos de los cuales hablemos pueden variar enormemente en su forma, en su cantidad sobre todo, e incluso en su tamaño, dependiendo el tejido donde se encuentren. Recuerden que la célula va a influenciar la función del tejido, el tejido la del órgano, el órgano la del sistema y el del sistema su organismo, como tal. Entonces, podemos deducir que existen células o tejidos u órganos donde el retículo endoplasmático liso sea menos abundante que en otros y viceversa, células, tejidos, órganos donde este retículo endoplasmático liso sea muchísimo más abundante que en otras. Si estamos hablando que el retículo endoplasmático liso es el principal organelo que participa en la desintoxicación, pues imagínense ustedes en qué tipo de órgano vamos a encontrar un mayor desarrollo de este retículo o una mayor cantidad de retículo endoplasmático liso, ¿en qué células las vamos a encontrar? Pues evidentemente en las células hepáticas, ¿sí? Tomando en consideración que las células hepáticas forman en conjunto un tejido epitelial que forman en conjunto al hígado, principal órgano encargado en la desintoxicación, pero también en la síntesis y metabolismo de otras sustancias, pues bueno, tendremos que el retículo endoplasmático liso va a ser muy abundante en este tipo de células y evidentemente en este órgano. Hablando del aparato de Golgi, veremos que este tiene muy similar al retículo endoplasmático rugoso una forma de sacos aplanados y extensiones tubulares que se encuentra inmerso dentro de una red de microtúbulos. En esta imagen no es posible verlo porque no está
ilustrado, pero imaginen ustedes que entre el retículo endoplasmático rugoso, aquí atravesando básicamente el retículo endoplasmático liso, y el aparato de Golgi, existen una gran cantidad de microtúbulos. Estos microtúbulos, no los hemos visto aún, lo veremos un poco más adelante, tienen una función muy particular. Imagínense a estos microtúbulos como una serie de rieles que van a transportar un carro, un vagón, por así decirlo, de tren, que son estos endosomas que tenemos aquí. Estos rieles o estos microtúbulos van a funcionar como una especie de vía por donde estas vesículas, estos endosomas, pueden transportarse de un organelo a otro. Y esto va a ser una parte esencial de lo que conocemos o vimos en nuestro salón sobre el transporte mediado por vesículas, específicamente en la exocitosis, algo que conocemos como vía endosómica. Es la forma precisamente en cómo se comunican los organelos entre sí. Estos organelos pueden expulsar una vesícula de un lado a otro y esto es dado gracias a la comunicación que existe entre ellos por estos microtúbulos. Entonces este aparato de Golgi se encuentra muy relacionado, muy cercano a este mar de microtúbulos. ¿Cuál es la función básica de este aparato de Golgi? Pues evidentemente modificar y clasificar a las proteínas que fueron formadas en el retículo endoplasmático rugoso y se dirigen hacia el aparato de Golgi. De aquí del aparato de Golgi los clasifica y eventualmente este también las dirigirá hacia las diferentes regiones donde tenemos que encontrar estas proteínas según la clasificación de las mismas. Entonces vean al aparato de Golgi como una especie de almacén de una fábrica que se encarga de recibir todos los productos de esta fábrica y dirigirlos hacia diferentes zonas, hacia diferentes regiones de la misma célula o que van hacia afuera de la célula, incluso para ser transportadas a otros lugares. El siguiente organelo que veremos, las mitocondrias, son un organelo bastante especial, muy particular, vaya, entre otras cosas porque se encargan de la generación de ATP, adenosín trifosfato, y pues vaya, que corresponde al medio, la forma de energía como tal de la célula. Habitualmente yo lo menciono como que es un organelo, si ustedes lo observan, tiene una forma muy extraña, como una especie de cucaracha, por así decirlo, y son más abundantes en células que utilizan grandes cantidades de energías, es decir, en células que se encuentran en tejidos de órganos que están en constante función. Por así decirlo, imagínense ustedes qué tipo de órganos requieren de grandes cantidades de energía en su cuerpo, pues pudiéramos decir que el tejido muscular del corazón, el miocardio, llamado así, que está en constante contracción, en constante movimiento. Las células del sistema nervioso, específicamente las neuronas del sistema nervioso central que están en constante actividad de forma relativa, vaya, y otro tipo de células. Ustedes podrán observar que estas mitocondrias tienen una bicapa, es decir, algo muy similar a lo que sucede con la membrana celular. Tienen una membrana externa, a la cual conoceremos como membrana mitocondrial externa, y una membrana interna que forma esta serie de crestas, dobleces y prolongaciones, a la cual conoceremos como membrana mitocondrial interna. Entre ellas hay un espacio intermembrana y por dentro de esta membrana mitocondrial interna, la matriz mitocondrial. Estas mitocondrias van a generar precisamente el ATP por medio de un ciclo conocido como ciclo de Krebs, en el cual no nos introduciremos nosotros porque evidentemente, como ya lo hemos mencionado en otros momentos, esto es parte de otra materia como es el caso de bioquímica. Desde el punto de vista histológico, esta es la estructura que debemos de reconocer y obviamente tendremos que saber que, por ejemplo, la membrana mitocondrial externa tiene una serie de poros mitocondriales que la hacen permeable a ciertos elementos necesarios para este ciclo de Krebs o de la generación de energía, mientras que la membrana mitocondrial interna es impermeable hacia diferentes iones, etc. Esto lo verán probablemente un poco más dentro de su materia de bioquímica y pues bueno, no profundizaremos en eso por lo pronto. Los peroxisomas son organelos muy similares a los endosomas y a los lisosomas. ¿Por qué? Porque son organelos con forma vesicular igualmente pequeños, que la gran diferencia entre los anteriores es que contienen este tipo de enzimas. No enzimas hidrolíticas como tal, sino enzimas oxidativas. Ustedes podrán ver esta estructura molecular conocida como peróxido de hidrógeno, el elemento particular que forma
No estoy hablando de que contenga este tipo de sustancia, pero el peróxido de hidrógeno es lo que ustedes pueden encontrar en el agua oxigenada. Los peroxisomas no me estoy refiriendo a que contengan dentro de sí agua oxigenada, sino que tienen peróxido de hidrógeno. Estos peroxisomas son abundantes y muy importantes en células como los hepatocitos y células renales, evidentemente, que se encargan de la desintoxicación de ciertas sustancias. Y estos peroxisomas pueden aumentar según la dieta y los fármacos. Ustedes podrán observar entonces que estos peroxisomas son muy similares a los lisosomas, tanto en su función como en su estructura. Estas enzimas oxidativas funcionan de la siguiente manera. Al momento en que el peróxido de hidrógeno se pone en contacto con alguna sustancia, ocurre una reacción de desoxigenación o una reacción oxidativa, donde se libera a partir del peróxido de hidrógeno un oxígeno, ¿sí? Quedando entonces esta estructura molecular como agua y oxígeno precisamente. Este oxígeno que se libera de esta reacción es algo que conoceremos como radical libre. Probablemente ustedes hayan escuchado hablar un poco de estos radicales libres porque son una base para el entendimiento o la comprensión, vaya, del envejecimiento celular. Este oxígeno libre que se comporta como un radical libre es un radical muy inestable que puede llegar a eliminar una gran cantidad de sustancias, tanto nocivas como propias de la célula. Entonces, probablemente los hayan escuchado ustedes cuando han consumido sustancias o cuando han consumido algunos elementos conocidos como antioxidantes precisamente, porque estos antioxidantes se encargan, entre otras cosas, de inhibir la función de estos radicales libres. Entonces es más o menos la forma en cómo funcionan estos peroxisomas. Mediante reacciones de oxidación van eliminando sustancias dentro de la célula. Para continuar vamos a hablar sobre los organelos no membranosos. Estos son relativamente sencillos, no son tan complicados, vaya. Los organelos no membranosos evidentemente se clasifican de esa manera, debido a que no contienen una membrana que los limite, vaya. Entre ellos, vamos a encontrar para empezar a los microtúbulos. Su nombre lo dice, son unas estructuras tubulares microscópicas muchísimo más pequeñas de lo que hemos visto anteriormente. Estos microtúbulos son túbulos o unos tubos formados por proteínas, donde podremos observar que tienen una luz, es decir, son tubos huecos. Si los observamos, por ejemplo, en esta imagen, desde aquí arriba, podríamos observar precisamente lo que tenemos aquí. La luz de estos microtúbulos es hueca y estos tienen la característica de ser muy rígidos, sin embargo, pueden llegar a ser muy inestables. ¿Y a qué nos referimos con que sean estructuras inestables? Pues bueno, que tienen la capacidad de polimerizarse y despolimerizarse de forma relativamente continua. Para poder entender esto necesitamos hablar de su estructura. Ustedes podrán observar aquí que están formados por estructuras conocidas como dímeros, de alfa y de beta tubulina. Alfa y beta tubulina son un par de proteínas que al unirse, al asociarse entre sí, forman estructuras que conoceremos como dímeros. Y ustedes podrán observar en esta imagen, por ejemplo, aquí les estoy encerrando en este cuadro, un dímero precisamente. Puede ser esta la alfa y esta la beta tubulina, como ustedes quieran, pero en conjunto forman un dímero de alfa y beta tubulina. Si a este dímero ustedes lo asocian con el que se encuentra aquí al lado, y a este con el que está aquí al lado, y a este con el que está aquí al lado, y con el que está aquí al lado, y aquí al lado, y aquí al lado, fíjense la gran cantidad de dímeros que podemos tener en un microtúbulo como tal. Entonces, cada uno de estos dímeros se pone en contacto con muchos otros para formar este gran elemento, un microtúbulo. Y aún así, este microtúbulo es muchísimo más pequeño que los organelos que hemos visto hasta este momento, los organelos membranosos. Ahora bien, estos dímeros de alfa y beta tubulina tienen la capacidad entonces de polimerizarse y despolimerizarse. ¿A qué nos referimos con esto? De asociarse entre sí, como los vemos aquí, o separarse entre ellos. ¿Con qué finalidad? Para aumentar entonces su longitud. Procuro ponerles de repente el ejemplo de, desconozco si esto existe en otros países,
pero en México hay un juguete con forma de resorte, se puede conocer como Slinky, me parece, no recuerdo exactamente su nombre, pero que tiene una forma muy similar a esto, un resorte que si ustedes lo aprietan, lo mantienen compacto, pues evidentemente tiene una forma relativamente pequeña, está muy apretado, muy unido esas curvaturas entre sí. Este Slinky es un resortito que entre otras cosas se coloca en un escalón y se puede dejar caer entre los escalones y va aumentando su longitud, de tal manera que puede hacerse muchísimo más largo. Imagínense a los microtúbulos como este jueguito. Vamos a buscar una imagen para ver si me doy a entender un poco más con esto. Solo para que se puedan dar una idea, esto es a lo que yo me refiero con uno de esos slinkies. Imagínense de esta manera a los microtúbulos, que si en un momento dado ustedes lo permiten su despolimerización, esto es lo que va a suceder. De esta forma, algo tan compacto como lo que tiene este hombre en su mano, en sus manos, el hombre que está evidentemente hacia la izquierda, puede elongarse de forma tan tremenda para formar una estructura de gran longitud. Y esto es precisamente parte de lo que hacen los microtúbulos, vaya. Le damos crédito a este video, evidentemente. No es nuestro, solamente lo estamos utilizando para ejemplificar, vaya, lo que hablamos sobre los microtúbulos. Esta es la página de este video, porque para quien lo quiera consultar, pues adelante. Bueno, pues de esa manera sucede con los microtúbulos. Estos tienen esa capacidad de polimerización, es decir, de unión entre sus dímeros de proteínas, y despolimerización, esa separación entre ellos, por lo que pueden cambiar su longitud de forma muy dinámica y dependiendo de los requerimientos. ¿Estos dónde los vamos a encontrar? Pues a lo largo de todo el citoplasma, comunicando organelos entre sí, como ya bien lo mencionábamos, en la vía endosómica entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Lo encontraremos en flagelos, que son esas prolongaciones celulares, como es en el caso de los espermatozoides, en los centriolos, un par de organelos que veremos un poco más adelante, en el uso mitótico. Fíjense cómo el uso mitótico en realidad está formado por estos microtúbulos durante la división celular, y en diferentes prolongaciones en crecimiento, como es en el caso de los axones neuronales. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estos microtúbulos? Son variadas. Como ya bien lo platicábamos, el transporte vesicular por medio de la vía endosómica, en la misma endocitosis, exocitosis, etc. El movimiento de cilios y flagelos en aquellas células que contienen este tipo de elementos, fijación de los cromosomas al uso mitótico, movimiento y migración de la misma célula. Recuerden que las células no son estructuras estáticas, no son esferas redondas, rígidas, sino que tienen formas muy variadas que pueden tener movimiento incluso, y en el mantenimiento de la forma celular formando parte del mismo citoesqueleto. Los centriolos son estos churritos que ustedes podrán observar aquí. Son cilindros de una longitud relativamente corta y formados por 9 tripletes de microtúbulos. Esto puede llegar a ser un poco confuso, pero entendámoslo de la siguiente manera. Los centriolos como tal son organelos que están estructurados o formados de microtúbulos. Entonces, pues con esto podemos sacar por conclusión que son muchísimo más grandes que los mismos microtúbulos. Sin embargo, los centriolos no son tan grandes como otros organelos membranosos, como la misma mitocondria, etc. Imagínense ustedes, por así decirlo, que aquí tenemos, por poner un ejemplo, una mitocondria, si ustedes quieren. Este organelo con forma de cucarachita, probablemente un centriolo sea de este tamaño. Y un microtúbulo apenas formaría parte de uno de estos centriolos. Entonces, más o menos para ponerlo en perspectiva, ¿de acuerdo? Ustedes podrán observar entonces cómo estos centriolos están formados de 9 tripletes de microtúbulos. Imaginen que partimos este churrito desde acá, o que lo estamos observando desde aquí arriba, por así decirlo. Vamos a alcanzar a observar cómo aquí tenemos un microtúbulo, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. A lo largo
de toda esta estructura, es decir, en toda la longitud de este centriolo, este de aquí, fíjense cómo hay aquí, este formaría un microtúbulo, aquí tendríamos otro, aquí tendríamos otro. Pues esto precisamente que tenemos aquí es un triplete. Si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenemos 9 tripletes de microtúbulos que al unirse entre sí, al asociarse entre sí, forman a un centriolo. Estos tienen una posición ortogonal, es decir, están perpendiculares entre sí y son organelos que vamos a encontrar muy cercanos al núcleo. Precisamente los centriolos, al estar formados de microtúbulos, van a tener una característica similar a los microtúbulos con respecto a su polimerización y despolimerización. Sin embargo, estos se mantienen más estables y probablemente se despolimericen en mayor medida durante la división celular. Precisamente podrán observar aquí, fíjense, estos centriolos y compárenlos con el núcleo. Pues obviamente son organelos de muchísimo menor tamaño. ¿Cuáles son las funciones? Pues bueno, formación de cuerpos basales. Esto para aquella producción de cilios, de flagelos, etcétera, e incluso, en la formación del uso mitótico. Volvemos a lo mismo, ¿de qué están formados los centriolos? De microtúbulos. Entonces, estos microtúbulos que forman a los centriolos son capaces de despolimerizarse para formar al uso mitótico durante la división celular. Ahora hablemos un poco sobre las inclusiones citoplasmáticas. Estas inclusiones citoplasmáticas tienen una particularidad, una característica muy curiosa, vaya. Imaginen ustedes que están en el salón, el cual representaría la célula de un tejido que es un piso de un edificio. Y el edificio evidentemente es el órgano. Dentro de aquel sistema que forma a su facultad de medicina, de odontología, yo qué sé, de cualquier materia de ciencias de la salud que ustedes estén estudiando. Entonces, imagínense que el salón es, por así decirlo, la célula. Esta célula tiene una serie de paredes conformadas por la membrana celular y por los diferentes fosfolípidos que forman a esa membrana celular. Si ustedes lo quieren ver así, esas paredes están formadas de ladrillos, esos fosfolípidos, etc. Dentro de esa célula, que es el salón, hay un núcleo, que es el profesor, el que da las indicaciones, puede dar la información, etc. Hay muchos de ustedes que son diferentes organelos, como el caso de las mitocondrias, serían probablemente aquella porción del salón que les brinde energía, un contacto de luz, yo qué sé, unos focos, una lámpara, yo qué sé, el cañón, el proyector, yo qué sé. Probablemente algunos de ustedes sean organelos digestivos porque están comiendo, sean lisosomas. Algunos de ustedes serán ribosomas porque están traduciendo información que se les brinda por medio de las diapositivas. Algunos de ustedes probablemente serán retículo endoplasmático liso porque están desintoxicándose. Puede haber una gran cantidad de organelos porque evidentemente tienen funciones diversas. Ahora, muy probablemente algunos de ustedes sean dentro de ese salón inclusiones. ¿Y a qué nos referimos con esto? Las inclusiones son productos de actividad metabólica sin movimiento, sin vida. Algunos de ustedes probablemente no participen dentro de la clase, no estén opinando, no estén preguntando. Son estructuras que están dentro de esa célula, dentro de ese salón, sin movimiento, sin vida, sin participación, sin hacer preguntas, etc. Véanlo así a estas inclusiones citoplasmáticas precisamente como estructuras que están dentro de la célula, que probablemente tengan una función de reservorio, sin embargo, no una función metabólica de producción, de síntesis, de degradación, no, simplemente ahí están, dentro de la célula. Y pues estas inclusiones las vamos a observar con ciertas propiedades tintoriales, pueden o no pueden tener una cápsula, una membrana. Tipos de inclusiones tenemos una gran cantidad, como es el caso de inclusiones de lipofusina, como podemos observar esta aquí dentro de la célula, con una coloración relativamente parda, típica de envejecimiento celular, inclusiones de hemosiderina, que básicamente corresponden a complejos de hemoglobina,
inclusiones de glucógeno para el almacenamiento de la glucosa, muy típica en los hepatocitos, es decir, células hepáticas o del hígado y en células musculares, inclusiones de lípidos, inclusiones virales, etc. Entonces ustedes pueden encontrar una serie de inclusiones dentro de sus células que no necesariamente tienen una función. Pueden ser observables, pero no necesariamente tienen una función. Aquí tenemos el ejemplo de una inclusión de hemosiderina con esa coloración verde típica de complejos de hierro, inclusiones, por ejemplo, de glucógeno en ciertas células, inclusiones lipídicas, estos espacios que ustedes observan aquí, inclusiones cristalinas, etc. Ahora vamos a hablar sobre la matriz citoplasmática, conocida también como citoplasma, citosol, sustancia fundamental, son sinónimos para lo mismo. Esta representa un gel acuoso, un medio compuesto principalmente por agua y diferentes moléculas de formas y tamaños muy variables que tienen una gran cantidad de electrolitos, de metabolitos, de ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos, productos lipídicos, etc. Es básicamente aquel sitio de la célula donde se llevan a cabo todos los procesos fisiológicos y bioquímicos de la misma. No vamos a profundizar mucho en esto porque lo platicamos ya previamente en nuestro salón, pero dejémoslo precisamente en que es ese medio acuoso interno a la célula que se encuentra dentro de la membrana celular, fuera de la membrana nuclear y donde se encuentran todos los organelos, que va a tener cantidades muy variables de electrolitos y de otras moléculas orgánicas como carbohidratos, proteínas, lípidos. Es el sitio entonces donde se llevan a cabo todos esos procesos fisiológicos y bioquímicos. Podrán observar ustedes aquí esta imagen de la célula, donde es importante hacer notar precisamente que la célula no necesariamente es una estructura redonda, muy rígida, estática, sino que puede tener formas muy variadas, que tiene una gran cantidad de elementos dentro de sí y que pues bueno, tiene capacidad de movimiento, es una estructura muy viva, con funciones muy diversas dependiendo del tejido donde se encuentre y esto va a influenciar evidentemente la función del órgano donde se encuentre y este a su vez la del sistema donde se encuentre. Tenemos entonces al núcleo, que es parte de otro tema, de otra clase, al retículo endoplasmático rugoso, tenemos aquí a las mitocondrias, por ejemplo, tenemos al retículo endoplasmático liso, al aparato de Golgi, una serie de vesículas como pueden ser lisosomas, como pueden ser peroxisomas, etc. Y una serie de organelos no membranosos, como es el caso de los centriolos, y ustedes podrán observar cómo hay una gran cantidad de microtúbulos en todos lados, y pues bueno, otra serie de estructuras como son los filamentos. Con esto damos por finalizado el tema de célula, los principios básicos de la célula. Volvemos a lo mismo. Este video específicamente nos ayuda a conocer un poco más de los organelos membranosos y no membranosos, los tipos de transporte celular, los elementos que componen a la membrana, los vimos anteriormente en el salón. Probablemente más adelante tengamos un video al respecto. Si existe cualquier duda, con todo el gusto del mundo estamos a sus órdenes, ya sea a través de los grupos de Facebook donde nos encontramos entre alumnos y profesor, a través de los comentarios aquí en YouTube. Si les ha gustado este video, pues pueden consultar todos los demás que tenemos en nuestro canal. Suscríbanse, den like a los videos y con todo gusto estamos a sus órdenes para dudas o comentarios en estos mismos medios. Pueden encontrarme igualmente en Twitter como Otorrino con /RGDL y pues a través de mi página de Facebook es www.facebook.com/otorrinogdl, donde seguimos siempre a la orden. Muchas gracias y dudas con todo gusto. Estamos a sus órdenes.